Nunca había visto esta película y cuando llegué al final genuinamente me emputé. Apagué la televisión y me quedé acostado pensando en lo caca y miserable que puede llegar a ser el mundo. Si es un amor este cabrón, ¿cómo me lo van a tratar mal? Si no te acuerdas de esta película, quédate porque te haré un resumen bien mamalón y de paso voy a tirarle mierda a todos los personajes. De nada. Ya me dio calor, loco, y apenas llevo un párrafo a la verga, no seas mamón. Tenemos una introducción de Tim Burton ya característica con esos planos tan exóticos y su musiquita bien medio tétrica saca la pistola. El contraste en cómo vive Edward era brutal porque mientras la gente vivía en casas sospechosamente muy coloridas y con vidas muy automatizadas, la vida de Edward según era sombría y oscura. Una ancianita empieza contándole una historia a su nieta, pero ella siempre miraba el castillo del fondo mientras caían copos de nieve. Ella le dice que hace mucho tiempo un inventor creó a un personaje con todas las partes de un ser humano. El creador falleció antes de terminarlo y su creación quedó solitario en ese castillo. Al amanecer la película empieza haciendo énfasis una y otra vez al color intenso, tonos saturados, como si fuera todo perfecto, hasta que aparece una de las protagonistas, una señora llamada Peg Box. ¿Bugs Bunny acaso? La señora Peg vendía maquillaje a todas sus vecinas, y agárrense porque estas vecinas son unas argüenderas de primera, porque son súper chismosas, les encanta el lavadero y hablar de las demás gente como en cualquier barrio promedio. Nadie le compraba un carajo a ella y luego pasamos con otra vecina que se quería aplicar la del YouTube naranja, porque se quería dar al que reparaba el refrigerador. Esas partes muchos de ustedes se las saltan, ¿verdad? Y luego había otra casa de una mujer muy creyente y será una de las villanas de esta película, una persona fanática religiosa muy castrosa. Peg, sin lograr vender nada, dice, bueno, pues ¿a dónde me voy ahora? Ay, pues mira, me voy a ir a la casa de mala pinta a ver si me compran algo, porque si no, no avanza esta madre. Me da risa porque la película nos hace creer que la casa está en lo más alto de una colina, pero luego parece que avanzó unos cuantos metros y ya llegó. La casa era maravillosa, llena de obras creadas por alguien muy talentoso, y al entrar a la casa la señora se encuentra con Edward en un rincón, sin hablar, sin poder expresarse mucho. Por cierto, la señora es bien impropia y se mete sin esperar a que le abran. Más vale pedir perdón que pedir permiso, dice. En el fondo vemos unas cuantas creaciones del creador fallecido y esto tiene un estilo muy similar a Charlie y la fábrica de chocolate. Me encanta el estilo de Tim Burton, la neta. La casa en la planta superior no tenía ni techo. ¿Cómo le hacía el pobre Edward si ahí vivía todo remojado el pobre? Este coleccionaba algunas imágenes y casos de personas con discapacidades o limitaciones como la suya, aunque bueno, lo de él ya es raro en sí mismo. Al pobre Edward no le incomoda la presencia de ella, más bien quería la presencia de alguien. Aquí debo de remarcar el trabajazo que hizo Johnny Depp con esta película. Me transmite tanta ternura este cabrón que me dan ganas de solamente darle un pinche abrazo. Creo que debes venir a casa conmigo. Edward mira las vidas de Instagram de los vecinos NPC y solo se alegra por esta vida que llevaban todos ellos. Pero en cuanto la Peg va pasando con el Edward en el auto, en chinga todas las vecinas empiezan a rolar el chisme de que la Peg tenía visita. Loco, no lleva ni 10 minutos y ya se enteró todo el barrio, no mamen. Al entrar a la casa la señora le da todo un tour y le muestra a la familia, pero cuando mira a su hija Kim se enamora otra vez de ella, y digo otra vez porque en ese entonces Johnny Depp y Winona Ryder eran pareja. Tenían una química increíble dentro y fuera de las películas, por cierto. Una de las tantas viejas de Johnny Depp le pega un pinchazo a un colchón de agua y empieza a cambiarse. Por cierto, ¿cómo se limpiará las nalgas? La señora llama a las vecinas dando una descripción de Edward. A este pobre chico no le dolían las cortadas, él no sentía nada, o eso creíamos. Las vecinas van en putiza a la casa de Peg para ver al nuevo inquilino. Aunque Peg desde un inicio trata a Edward con cariño y ella fue la que inició todo esto, no puede evitar pensar que al final ni ella creyó en él, que incluso ni ella lo había defendido. En la cena su hijo no paraba de mirar a Edward con un puto morbo y el pobre morro no sabía ni cómo adaptarse a la conversación. Me recuerda al gato que mira al pobre chico con una cara de ¿que no van a hacer nada? Kevin ya quería llevarse al Edward a la escuela para poder presumirlo como si fuera un pinche juguete. Al día siguiente todos los hombres del vecindario salen en fila india y al mismo tiempo de sus casas. Sus rutinas estaban exageradamente cronometradas, loco. ¿Qué es esto? Me da toque. Edward hace gala de su gran talento dándole forma a los arbustos de cosas que solamente él podía hacer. Aquí al pobre Edward empezarán a sobreexplotarlo y haciendo chambitas para ellos, y el don bien a gusto sin hacer nada. En eso llega la vieja bruja del principio diciendo que Edward provenía del infierno y que él no era una creación de Dios. Tocan el timbre y todas las amigas que nunca le quisieron comprar maquillaje a Peg llegan solamente por el morbo de que querían que presentara a su huésped. Así que a la Peg no le queda de otra más que hacer una pinche fiesta para contentar a las chismosas. El Edward
corta toda la lechuga y al ver cómo abrían una lata, este tiene recuerdos de la fábrica automatizada que llevaba el creador en su mansión. Edward era una máquina que se encargaba de cortar cosas y así su creador empezó a darle humanidad. La gente empieza a acercarse a Edward por morbo. Este no se lograba sentir cómodo en ese entorno, él no pertenecía ahí y desde este momento la película ya nos lo hace saber. Y solo imagina lo que esos filos podrían hacer. No te digo, en esas cochinas nomás piensa esta señora. Todos los vatos se siguen burlando de Edward y un señor le quiere dar un consejo pero termina diciéndole lisiado y que no deje que nadie más le diga lisiado. Las señoras empiezan a darle comida a Edward por montones y Joyce dice que ella se lo va a llevar primero a su casa. En la noche Edward vuelve a recordar a su creador y cómo le daba clases de cómo comportarse como un humano. Su creador le demuestra siempre todo su cariño a su hijo, por así decirlo, contándole pequeños poemas. En eso llega un auto y se baja el antagonista principal de esta película y no es Tim Burton, es el novio de Kim y la Kim, que venía a quedarse a casa después de la escuela. ¿Cómo presentar a los malos de la película solamente con ver el calo? Kim al entrar a su recámara se lleva un sustote al ver a Edward, pero el sustote se lo come él porque deja todo perforado el colchón. Por favor, no, ven acá. Es que míralo como actúa este cabrón, es tan inocente. El Don, después de esto, le da unos chupitos al Edward diciendo que era limonada y lo pone todo pedo. Edward seguía chambeando con todas las vecinas, ahora cortándoles el pasto a todas. Luego el Kevin llevándolo a presumir a la escuela para que haga figuritas y días después ya había cortado todo el césped de todas las casas. ¿Y cuánto le pagaron? A ver, pinche gente agarrada. El padre aquí es el único que entiende que Edward y su talento merecen ser remunerados con dinero y no con comida o bebidas pendejas. Edward sigue cortando el pasto y se le ocurre cortarle el pelo al perro. Y aquí la gente se vuelve a aprovechar de él porque ahora lo querían explotar para que le cortara el pelo a todos los pinches perros de cada casa. Y como si no fuera suficiente, ahora Edward le corta el pelo a la gente, a todas y cada una de ellas. Y así el pobre Edward es sobreexplotado todos los pinches días. Primero con el césped, luego con el pinche pelo, luego con los pinches perros. Yo que no me quería encabronar y ya fue demasiado rápido, cabrón, no mames. Kim al llegar a casa ve que Edward le hizo una jalada en el cabello a su mamá y la señora intentaba darle un tono de piel normal, vaya, que se vea natural y que no parezca de ultratumba el cabrón. Este chico no paraba de contemplar a Kim. Cada que él podía miraba con tristeza y celos la vida de ella porque era una vida normal, era feliz con su novio y él no podía ser igual de feliz que ella. Y la Kim también se aprovecha de él pero para abrir la puerta de su casa cuando los papás no están. Y mientras estos van a estar leyendo la Biblia, el Edward va a estar vigilando como pendejo que no llegue nadie. Pues estamos perdidos. Y esto, señores, es lo que se dice cuando no se te va a armar el delicioso. En la televisión le hacían preguntas a Edward y constantemente en esta película las personas no paran de decirle a Edward: conozco un doctor que te podría mejorar, ¿eh? Ellos jamás lo dejaron de ver como una aberración. Pero entonces nadie te consideraría especial. Eso no importa, Edward será siempre especial. Una mujer le pregunta a Edward si tiene novia y cuando le dicen si hay una dama especial en su vida, en este momento ambos personajes tienen un flechazo a través de la televisión. Kim se había flechado de él en este momento y el amor había traspasado la televisión por cable. La Joyce va a traumar al Edward porque llegan a un local donde ella quería poner su salón de belleza. El Edward no para de ignorarla, fijándose en otras cosas menos en ella, y esta se lo lleva a la fuerza a la bodega y empieza a desvestirse. Pobre Johnny Depp salió traumado de aquí. La señora queda despechada en este momento y bien dicen por ahí que no hay nada más peligroso que una mujer resentida. La familia había quedado de comer en un restaurante y cuando llega el Edward le hacen una pregunta casual por su día, que cómo estuvo. Y luego me mostró la bodega donde se quitó la ropa. La cara de Peg no tiene precio, cabrón. Edward, no sabes cuánto me alegro por ti, me alegra mucho. Y le dice que su próximo paso es ir al banco a pedir un préstamo. ¿Y por qué era el préstamo? Porque querían que el Edward pusiera su propia peluquería. Puede lograr uno de esos letreros para lisiados sin problema y estacionarse donde guste. Y sigue con que es un lisiado, hijo de tu puta. El novio de Kim, que no quiero ni recordar cómo se llama porque es un infumable de primera, intenta convencer a la Kim de entrar a robar a la casa de su papá para vender las joyas que tenía y así comprar su propia camioneta. Porque sí, era hijo de papi, era rico, pero no era de él. Su papá era el rico y este andaba pidiendo raite a cada rato. Se llevan al Edward para que este abra la puerta de la casa bien pelada y se activa la alarma y dejan encerrado al pobre Edward. Kim no quería dejarlo ahí, pero tristemente Edward fue traicionado por este cabrón y sin joya se fue
fue el pendejo. La policía llega en putiza, pero o sea, literalmente en menos de un minuto la policía ya estaba ahí. Le apuntan al pobre Edward y se lo llevan a la comandancia. Peg sospecha de que alguien lo incitó a esto y el policía habla con el doctor y este señor es el único cuerdo de la película junto al oficial y que dice algo muy cierto, que él no sabe distinguir el bien del mal, era una persona totalmente inocente. El oficial le dice que se cuide y lo dejan ir. ¿Pero cree que estará bien fuera de aquí? Ahora la gente hablaba mal del Edward y la Esmeralda vuelve a decir que es una señal de Satán este cabrón y 1000 jaladas más. Al ver a Kim con su novio, este empieza a cortar todo el papel tapiz del baño y las cortinas. Los padres ya no confiaban en Edward, pero nadie se preguntaba por qué él había hecho esto. El señor intenta darle una clase de ética de qué haría si se encontrara dinero en la calle. Aquí vemos cómo es cada persona de la familia. Kevin es alguien que solo ve por sus propios intereses queriendo ratearse el dinero. La mamá quiere ayudar a Edward junto al padre, pero la respuesta de Edward deja en claro por qué él siempre fue el ser de luz en ese pueblo. Se lo daría a mis seres queridos. La gente aquí no se cuestiona nada, todo lo dan por sentado automáticamente. Edward, dolido por esto, solo se evadía cortando el césped o cortando el cabello, y la señora, pues bueno, siempre que puede le pide cortarle el cabello. Pero no crean que la señora lo hace para que él se distraiga, lo hacen porque de a huevo lo tienen que explotar con algo. El chamaco ya no quería jugar piedra, papel o tijeras con él porque bueno, siempre ganaba. No es que el Edward tuviera muchas opciones, la verdad. Peg no sabía cómo decorar el árbol, como que algo le faltaba, pero Kim al salir ve que estaba nevando gracias a Edward, que cortaba un ángel de hielo. Esta es una de las escenas más bellas y simbólicas de la película, porque Kim era la única que comprendía lo distinto y especial que era Edward. Disfrutaba todo lo que él hacía con cada creación, pero tristemente aquí por culpa de su novio, este corta a Kim por accidente y lo echan del lugar. Ay, como si no fuera suficiente la encabronada que ya ha tenido con este video, el señor escucha cómo el novio lo corre y no hace nada. Kim termina con él y cuando le preguntan dónde está Edward, el señor dice, bueno, pues se fue por ahí corriendo, no sé, la neta, a mí no me pregunten. Y luego ve como la familia se preocupa y dice, bueno, lo voy a ir a buscar. Dios santo, qué falta de comunicación de esta familia. Edward, hasta la madre de todas estas injusticias, se quita la ropa que le dieron. Él no pertenecía a esa vida y él lo sabía. Bueno, Ed, eso sí estuvo un poquito innecesario, pero la neta sí que se jodan todos. ¡Llamaré a la policía! Eran sus propias creaciones, así que no tienen por qué hacerla de pedo, ¿eh? Esmeralda tocaba el órgano y al asomarse por la ventana, el Edward le había hecho una maldad para que ahora sí dijera con ganas que era del diablo. Esta es una de las top actuaciones más nefastas. Peg reflexiona que esto no debió haber ocurrido, que Edward pudo haber estado mejor en su casa. La gente no iba a cambiar por Edward ni él por ellos. Hay una escena que me parece pura belleza cinematográfica. El perro llega con el pelo tapándole todos los ojos y personalmente siento que esto es lo que Edward necesitaba, quitarse la venda de los ojos, darse cuenta que esa vida jamás se ajustaría a la suya. La gente no merecía a este muchacho. Edward regresa después de ir al tianguis a pensar cosas y Kim le pide que lo abrace. Cuando Edward finalmente la abraza, recuerda a su creador que estuvo a punto de darle unas manos reales. Por fin él podría ser un humano en cada extremidad, pero justo en este momento su creador sufre un paro cardíaco y le da toda la chiripiorca y fallece. Edward nunca comprendió esto y aquí aún más, él sabía que todo lo que él tocaba perecía porque ya había vivido eso una vez y volver a repetirlo con la persona que más quería, por eso Edward siempre se negó a tener cualquier tipo de acercamiento hacia ella. El exnovio totalmente resentido va a la casa de Kim y como iban bien hasta la madre de borrachos estuvieron a punto de atropellar a Kevin. Edward corre a salvarlo pero en un momento que parecía heroico sería pura tragedia porque empieza a cortarle toda la cara y la gente le toma aún más resentimiento. ¿Por qué no se preguntan por qué el puto exnovio iba manejando borracho en una calle poco iluminada? El vato empieza a golpearlo, Ed se defiende y antes de que llegue la policía Kim le dice que corra. La actuación de Johnny Depp aquí es fascinante, cada interpretación suya es una actuación por así decirlo camaleónica, a todo se adapta este tipo. El oficial siempre supo que Edward era inocente, que nada lo hacía con malicia y finge haberle disparado pero solo fue al aire para ahuyentarlo. Por eso el oficial le pregunta al doctor si él estará bien afuera de la cárcel, porque sabía a qué cosas se iba a tener que atener con esos vecinos. Ah, pero la gente es cruel, que como el oficial no lo arrestó pues quieren ir a morbosear qué pasó. Pero Kim también llega al castillo. Esta encuentra a Edward totalmente deprimido y solo, y aún así él se preocupa por Kevin. Ambos personajes aquí estuvieron a punto de besarse pero llega Jim a dispararle. A Edward le cae todo el techo en la cabeza pero Jim lo golpea repetidamente. En este momento Kim lo defiende pero el muy culero la cachetea y la golpea.
Ed, harto de esto, le perfora todo el pecho y este tipo muere de forma satisfactoria. Edward supo distinguir por primera vez el bien del mal e hizo lo correcto con tal de salvar a alguien. Kim, para evitar problemas, decide irse. Ambos se besan y aquí todos empezamos a chillar porque a Edward le habían dicho por primera vez que lo querían. Ella le miente a todos con que ambos se habían matado mutuamente para que lo dejaran en paz. Todos se asustan y deciden irse. Retomamos la historia con la abuelita contándole a su nieta que ella estuvo ahí. Se quita los lentes y era Kim. Ella sabía que él aún estaba vivo porque antes de que él llegara al pueblo nunca había nevado, y desde que se despidieron él cada año hacía que nevara porque a ella le encantaba. Si él no estuviera vivo, entonces no nevaría. Kim aún se veía bailando entre la nieve y así la persona con la personalidad más retraída, más distinta físicamente y moralmente, destacó en un pueblo que fingía ser perfecto. Al final él fue el color en ese pueblo, aunque su vestimenta, su apariencia y su casa expresaran todo lo contrario. Y así terminamos esta película con Edward siendo mejor persona que todos esos jodidos juntos. Déjenme saber si quieren que traiga más películas de Tim Burton. Hablando de Tim Burton, hay otra película que le hice video y esa es Charlie y la fábrica de chocolate, un clásico de clásicos. Así que ya se la saben, raza, nos vemos en la fábrica de chocolate. Arrivederci.